La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. Padre nuestro, Dios de misericordia, Dios de poder, te damos gracias, damos honra a tu nombre porque solamente usted la merece. Declaramos que en este altar televisivo la gloria y la manifestación de tu unción fluye a lo largo y a lo ancho, hasta desde donde hasta puedan llegar tu palabra, tu influencia, tu fluidez, tu manifestación, tu gloria, tu poderío, tu majestad. En el nombre de Jesús de Nazaret cancelamos toda fuerza contraria a lo beneplácito que te ha permitido nosotros poder recibir para la gloria de tu nombre. La gloria de Cristo. Bueno, amados, shalom, bendiciones a todo ese pueblo lindo y hermoso del Señor. Ya estamos en su espacio Hablemos TV, que se origina por aquí, por el CTNI, todos los miércoles a las 5 de la tarde, esta hora. Y si lo está viendo sábado, es la repetición. Saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Jesucristo Rey de la Familia, y su red de iglesias en Baní, en San Cristóbal, en Guayubín, en Higüey, en Ecuador, Quito, en Colombia, en Filadelfia, Delaware, New Jersey, cada uno de esos lugares, y a cada uno de nuestros pastores un abrazo bien fuerte. Aprovechando bien el tiempo, hoy vamos a lo que vinimos, Hablemos TV. Amén. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que nos ven en esta hora, así que esperamos que se gocen de una manera sobreabundante la palabra que vamos a traer en esta tarde. Amén. Bendiciones, público hermoso. Muy contenta, muy agradecida de Dios de estar aquí impartiendo lo que el Padre nos ha encomendado. Le damos la bienvenida nuevamente a todos aquellos que se suman para compartir con nosotros una palabra de parte del Señor. Como dijo el pastor, bendecimos la vida de todos aquellos que comparten con nosotros este tiempo en el lugar en el que se encuentren. Recordándoles siempre que si no tienen la oportunidad de vernos a través del televisor, nos pueden buscar en Google como CTN Internacional y allí pueden compartir con nosotros. Así que bendiciones a todos. La semana pasada hablamos sobre Reflexión Espiritual 2, hubo un toque de queda. Reflexión Espiritual 1, y hoy venimos con Reflexión Espiritual 2. Tomando en cuenta que la palabra reflexión, desde el punto de vista gramatical, tiene como unas 7 definiciones, pero tomemos una de las más usadas y es cambio de dirección de una onda. Cuando una onda llega a nuestra superficie, al llegar a nuestra superficie, cambia de dirección. A eso se le llama reflexión. Así que esta tarde estamos invitando a todo ese pueblo lindo y hermoso del Señor a que en el mundo espiritual cambien de dirección, su onda modulada, su onda sonora, esa gravedad que se está moviendo en el mundo sideral. Entonces, estamos en el espíritu, estamos haciendo un llamado. Verifica bien si lo que tú estás enviando espiritualmente tiene el GPS o el GPS en la dirección correcta. Si no, lo que hay que hacer es cambiar de dirección. Direccionarlo. O sea, hubo un momento que Dios le cambió la dirección a muchos que comenzaron. Aquellos sabios o magos, Dios le apareció en sueño cuando el niño Jesús y le dijo: cambien de dirección, no vengan por el camino que fueron. Le cambió la dirección. Y creo que en esta tarde Dios está haciendo un llamado para gente que le quiere cambiar la dirección. Saludamos a los que están en Instagram también, igual que como saludamos a los que están ahí en la TV. Y le pedimos al Padre que bendiga de una manera sobrenatural. Pero hay una porción bíblica que se cuenta en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante,
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Reflexionemos, parte 2. El día de hoy vamos a agotar 4 principios. Dentro de una reflexión hay muchos principios, pero vamos a agotar 4. Y el primer principio que debemos de asegurarnos, en la cual lo vamos a metaforizar como si fuera un carril en el que debemos de montarnos, se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay un pensamiento de un estudioso muy antiguo llamado Ben Zakkai, y él decía en ese pensamiento, de acuerdo a lo que estudió de todo, de la palabra, la Biblia, la Torah, Pentateuco, como la queremos llamar. Pero Ben Zakkai dice, y él recomienda a su generación, él le dice, haz la voluntad de Dios como si fuera la tuya, para que Dios haga la tuya como si fuera la de Él. Y anula tu voluntad frente a la de Él, para que Él anule la de tus enemigos frente a ti. Hablemos, TV. Mi Dios. Padre, pues, ¿qué nos está queriendo decir el Padre respecto a este? Dice, quita todo aquello que impide hacer tu voluntad. Haz tu voluntad, haz mis deseos, haz lo que yo quiero que tú hagas. Eso es lo que entiendo yo, como si fuera que tú lo estuvieras haciendo. Pero es muy poderoso porque dice, cuando tú vayas a hacer la voluntad de Dios, no la hagas como que es de Dios, hazla como que es tuya. Como por ejemplo, tú vas a invertir un dinero y tú vas a invertir el dinero para algo de Dios. Amén. Entonces, no es lo mismo cuando tú vayas a comprar, tú inviertes el dinero comprando un carro o comprando una casa para ti. Entonces, Dios está diciendo, yo quisiera que con el mismo amor y el mismo ahínco, como la misma pasión con la que tú compraste la casa, así mismo invierte el dinero en mi congreso y en mi casa. Y yo sé que a muchos no les gustan este tipo de mensajes, pero Dios está diciendo, yo no te pido que lo hagas, pero ya que tú lo vas a hacer, hazlo como si es tú. Entonces, cuando el enemigo viene, cree que tú estás haciendo algo para ti. Y cuando él va a atacar eso, él se encuentra con el dueño. Tú le dices que tú no me estás atacando a mí. Porque lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo como para mí. Pero es de Dios. Entonces, por eso dice, cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios, hazla como que es tu voluntad. Para que cuando Dios haga la voluntad tuya o tu deseo, lo haga como si fuera la de Él. Pastor, y es muy fuerte esa parte, porque si nosotros ligamos eso de que haz tu voluntad, haz la voluntad de Dios como si fuera la tuya. El pensamiento, pastor, eso es el mismo mandamiento que Dios manda. Ama a tu hermano como a ti mismo. O sea, si tú vas a regalarle algo a tu hermano, tú vas a la tienda a comprarlo, pero tú vas a pensar que es como que tú te lo estás regalando tú. Pero la pregunta que nos hacemos, nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros nos congregamos como si estuviéramos yendo a nuestra casa a dormir. No. Nosotros le damos a Dios una ofrenda como si yo estuviera dándole un dinero a mi esposa o a mi mamá o a mi hijo. No. Pastor, el pensamiento especifica, porque nosotros, por ejemplo, tenemos como directrices hacer la voluntad de Dios como hijos. Los hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obedecer. Entonces, dice claro, no solamente hacer la voluntad de Dios, sino que cuando tú la haces, transformarla tan fuerte, hacerla tan tuya, que parezca como si fuera la voluntad de Dios. Porque cuando tú lo haces de esa manera, entonces tú no hay como eso de que estoy haciendo algo solamente por cumplir.
cumplir, o estoy haciendo algo por responsabilidad, estoy haciendo algo por obedecer, sino que lo estoy haciendo porque me ha apasionado tanto, me ha enamorado tanto, lo he hecho tan mío, que ya parece de manera natural. O sea, no parece ni siquiera la voluntad de Dios únicamente, sino que parece. Estoy tan apasionada por hacerlo que lo estoy haciendo como si fuera mío, como algo que fuera de mi humanidad. Pero hacer la voluntad de Dios como si es la mía es un deleite del cielo. Así es. Porque hay gente que dice, yo estoy haciendo eso por cumplir, yo estoy haciendo eso por Dios. Por Dios, porque y Dios está diciendo, hazlo para mí, pero hazlo como para ti. Vívelo, apasionate. O sea, apasionate. Hazlo como, o sea, es como que tú estás cocinando una comida para alguien, pero cocínala como si eres tú que te la vas a comer. Así es. Por eso dice, haz la voluntad de Dios como si fuera tu voluntad, para que Dios haga la tuya como si fuera la de Él. Porque automáticamente yo lo hago de esa manera, pastor. Entonces hay un transformar en lo que Dios va a hacer, porque dice que cuando tú lo haces tan tuyo, que parece natural, que tú lo disfrutas, entonces allá en el cielo, Dios lo que hace es que la voluntad tuya, Dios la hace como si fuera de Él. Entonces, cuando ven a Dios haciendo algo, están diciendo, ahí está Dios haciendo algo nuevo. Pero lo que no saben que lo que Dios está haciendo es tuyo. Así es. Amén. Entonces te ven tranquilo y dicen, pero fulano está tan tranquilo, no está en nada. Tú dices, no, yo no estoy en nada hoy, porque yo estuve en algo ayer. Así es. Ayer yo estuve haciendo la voluntad de Dios como si fuera la mía, y hoy Dios está haciendo la mía como si fuera la de Él. Así es. Y cuando todo el mundo está creyendo que yo no estoy haciendo nada, Dios está haciendo por mí. Y la gente entonces están diciendo, yo quiero que Dios haga algo por mí. Y Dios está diciendo, pero ¿y por qué tú primero no haces algo para mí como si fuera tú? No basta con hacer algo para Dios. Lo que Dios quiere que tú lo hagas como si es tuyo. La manera en la que lo voy a hacer. Es la manera. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. El problema no es el amor. El problema es la forma de amar. Ya, Dios está diciendo de tal manera de que, o sea, lo que rompió al enemigo en dos no fue que Dios amó el mundo. Cualquiera puede amar el mundo. No, es la manera. Oye, ¿y de qué manera ama? No es lo que él cante, es la manera como él cante. No lo que él predique, es la manera como él predique. No es como ores, es la manera como tú ores. Así es. Santo. Y como mencionaba mi hermana Nelly ahorita, ella decía, ella puso un ejemplo que era ama a tu prójimo como a ti mismo. No solamente ama a tu prójimo porque es mi hermano en Cristo o porque yo estoy llamado a amar porque es un mandamiento, sino que le ame de tal forma que ese amor que yo siento que es como si fuera por mí impedirá que yo pueda hacerle un daño, que pueda hacerle un mal, porque de tal manera, o sea, de tal forma, como el pastor mencionaba también, eso, la forma en la que tú lo haces, lo va a transformar. Hay muchas personas que fracasan no por lo que hacen, sino cómo, por la manera en cómo lo hacen. Así es. Y hay mucha gente diciendo, yo tengo buena intención, yo quise ayudar, yo quise hacer bien y miren qué problema me metí. Lo que hiciste estuvo bien. Lo que no estuvo bien fue la manera, la forma, la metodología. O sea, eso, de tal manera amó Dios al mundo. El enemigo está mirando no que Dios amó, es la manera, la forma. En el Antiguo Testamento Dios amó al mundo. Así es. Él amó al mundo en el Antiguo Testamento, pero la manera de cómo demostró su amor en el Nuevo, él tuvo que cambiar la manera. La metodología. Tuvo que cambiar la forma. A veces tú amas y tú notas que no valoran tu amor. Tú no tienes que cambiar tu amor, tú tienes que cambiar la manera de amar. Así es. La manera en que tú estás amando. Bueno, lo que hay que ver de qué manera él amó. Él amó de tal manera que entregó lo que más amaba. Así es. ¿Ve? Entonces, cuando miro el capítulo 22, verso 42 del libro de Lucas, dice en ese maní, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. Haz la voluntad de Él como si fuera la tuya, y Él va a hacer la tuya como si fuera la de Él. Jesús en ese maní dijo, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él estaba, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo quiero hacer
tu voluntad, pero ¿quién está sudando? Yo. ¿Quién está botando gotas de sudor como si fueran sangre? Yo. ¿A quién dejaron solo y no pudieron orar una hora con él? Yo. Jesús está, ¿quién es el que está afligido y angustiado hasta el alma? Dice la palabra. Jesús pregunta, ¿quién? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yo. Jesús está viviendo la voluntad del Padre, pero lo está haciendo como si fuera Él. Sí. ¿A quién vinieron a buscar preso en ese maní? ¿Al Padre? No. A Él. ¿A quién llevaron al pretorio? Al Padre. A Él. ¿A quién le pusieron un madero en los hombros? Al Padre. A Él. ¿A quién le pusieron una corona de espina? A Él. ¿A quién lo martillaron? A Él. Él hizo la voluntad del Padre, pero la hizo como si fuera Él. Por eso lo llaman la pasión. Así mismo. Y en eso que usted menciona, pastor, dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, quien amó y hizo que Jesús viniera a morir por nosotros fue Jesús, fue Dios. Entonces Jesús vino y lo hizo como si fuera la voluntad de Él, pero realmente era obedeciendo. Pero había una pasión tan y tan grande por lo que Él hacía, que parecía como si fuera su voluntad, y era la voluntad de Dios. Fíjate que el pensamiento de Ben Zakkai dice que haga la voluntad de Dios como si fuera la tuya, para que Dios haga la tuya como si fuera Él. Esa es la mitad del pensamiento. La otra mitad dice que tú debes de anularte delante de Dios, para que Dios, delante de la voluntad de Dios, para que Dios anule la voluntad de tus enemigos delante de ti. Como si fuera delante de ti. Cuando tú dejas de hacer tu voluntad, Dios va a ¿cómo se dice? A anular lo que otros quieren hacer sobre ti. Pero el pensamiento dice que Dios, Él dice, cuando tú anulas tu voluntad, o sea, tú tienes tu voluntad, tu deseo, así es. Y como si fuera un CD, y tú lo pones en pausa, tú lo anulas, tú estás en el dispositivo, en la computadora, dice cancelar, eliminar, anular, tú le das a anular, tú lo anulas. Cuando tú anulas tu voluntad delante de la voluntad de Él, entonces Él viene y anula la voluntad de tus enemigos delante de la tuya. Que quieren hacer en contra de hecho, tuya. cuando yo miro a Éxodo 23, verso 20 en adelante, dice aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Guarde delante de él y dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no podrá perdonarte tu rebelión. Y dice, si oyeres su voz, si él oyere la voz del ángel e hiciere lo que te dijere. Está diciendo, cuando tú oyes su voz, tú estás haciendo lo que yo digo, porque él está diciendo lo que yo le dije. Así es. Entonces dice, cuando eso ocurra, cuando tú oyes su voz y haces lo que yo digo, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Este texto es muy poderoso porque él le dice, si tú quieres que yo sea enemigo de tus enemigos, escucha y obedece. Oye, la palabra ángel aquí es malach, enviado. Oye la voz del enviado y haz lo que yo diga. Así es. O sea, claramente le está diciendo que aunque te estoy enviando un ángel, porque sabemos que ya Dios le había dicho que no hay quien me vea y viva. Entonces él le está diciendo, te estoy enviando un ángel, pero dice, si hace lo que yo te digo. O sea, era él mismo en el ángel. Le está diciendo, pero si yo te envío a alguien, eres escuchando la voz de él. Tú debes escuchar lo que él dice, pero debes hacer lo que yo diga. Amén. Si lo que él dice no se parece a lo que yo diga, entonces no lo hagan. Pero si lo que él dice es lo que yo dije, entonces una vez que tú lo oyes a él, tú estás haciendo lo que yo digo. Así es. Porque fui yo que lo envié. Entonces, mi voluntad. Pero este es muy fuerte porque está diciendo, cuando tú oyes la voz del enviado y hace lo que yo digo, yo Dios, ve, así, le está diciendo, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y voy a afligir a los que te afligen. Eso es muy fuerte. Así es. Dios sale en defensa.
O sea, él claramente está diciendo, tú dejas de hacer lo que te complace, lo que te gusta, lo que tú quieres, anularlo, ponerlo en pausa para hacer lo que yo quiero a tal magnitud que parezca que tú también quieres exactamente lo mismo. Dios va a afligir a todo lo que se levante en contra. Hay cosas en contra a nuestro alrededor, hay gente en contra a nuestro alrededor y quizás hay cosas que están próximas a llegar, pero el tú estar tan apasionado y querer hacer la voluntad de Dios como si fuera tuya, entonces ¿qué Dios va a hacer? Dios va a anular la voluntad de otros en tu contra y va a afligir al que te aflige. O sea, Dios va a salir en defensa por eso que tú estás haciendo. Está muy poderoso. Si tú oyes la voz del enviado y tú haces lo que yo diga, yo me vuelvo enemigo de tus enemigos. Así es, los niveles. O sea, que la clave es hacer lo que dijo Dios. Con eso no estamos dando un permiso para que la gente diga, voy a oír lo que dice el enviado y hacer lo que él dice para que los enemigos míos sean enemigos de Dios. No. Es que eso se va a dar de manera automática. Así es. Hay enemigos tuyos, y tú que me estás viendo, hay enemigos tuyos que Dios se va a volver enemigo de ellos por cuanto tú vives alineado a lo que dice el enviado y a lo que hace el Eterno. Dios dice, estamos hablando por la palabra, verso 22 del capítulo 23 de Éxodo, yo voy a afligir a los que te afligen. Te afligieron, yo lo aflijo. ¿Ve? Te afligieron, yo lo aflijo. Y posiblemente hay alguien que nos esté mirando y está diciendo, esa palabra es para mí, Dios va a afligir. Bueno, pero hay que ver si tu aflicción viene porque tú afligiste. No, eso hay que saberlo aplicar. Porque si tu aflicción viene por consecuencia, lo que tú siembras, lo que tú cosechas. No, es cuando tú no afliges a nadie, cuando tú no eres la causa de la aflicción de nadie. Pero cuando tú eres la causa de la aflicción de alguien y esa persona oye la voz de Dios y esa persona entonces hace lo que Dios dice, automáticamente tú verás a Dios haciendo enemistad contigo. Eso es cuando tú obedeces. Ese es cuando tú yo creo obedeces. que la voluntad de Dios va acorde con la obediencia, pastor. Indiscutiblemente. Mira, la palabra voluntad es la palabra keter, que significa corona. Cada vez que yo hago la voluntad de Dios, yo estoy siendo coronado. Así es. Entonces, en Apocalipsis dice que Juan dice que cuando aquel cordero inmolado se levantó del trono, todos sus ángeles pusieron sus coronas a los pies de él. Como los enviados, los malak, como una alfombra roja donde el cordero cruzar. La manera de ellos alfombrear el lugar donde mi eterno va a pasar, el Cordero de Dios, es que yo coja mi voluntad y lo ponga a los pies de Él. Shama. O sea, los ángeles que son los ángeles dijeron, nos despojamos de nuestra corona, que está en la parte más alta de nuestro cuerpo y la llevamos a la parte más baja, de la cabeza a los pies. Y la palabra pie aquí es malhut, que significa reino. Ven, las dos partes de extremo. Yo pongo la voluntad de Dios. Yo cojo mi corona y lo pongo a los pies de Él, diciendo, aquí no valgo yo nada. Shama, aquí no valgo yo nada. Aquí quien vale es Él. Él fue el que murió. Él. Yo quiero que usted entienda que hay una ventaja en la muerte de la cruz. ¿Sabe cuál es la ventaja que hay? No solo que nos salva, sino es que Él no murió con su pie puesto en la tierra. Wow, santo. No, a Él lo elevaron. Toda la multitud que fue al Gólgota, todos los que fueron al Gólgota estaban por debajo de Él. Así es. Estaban por debajo de Él. Porque Él es el grande. Él es el grande. Entonces, cuando hablamos de coronar, estamos hablando de hacer su voluntad. Me duele, es fuerte, pero corónalo. O sea, nosotros cantamos y cuando adoramos, nosotros decimos, corónalo. Nosotros decimos, corónalo. Pero no hay manera de coronarlo si yo no hago su voluntad. Poniendo mi corona a sus pies. Wow. De hecho, el proverbista dice que la mujer virtuosa corona de su marido es keter, es voluntad. Wow. No tengo tiempo para hablar de esto. Pero cuando los ángeles pusieron las coronas a los pies del maestro, en el lenguaje de Salomón estaban diciéndole a las mujeres, ustedes se van a postrar para que Él pase. Wow, santo Dios. Muchas gracias. Para que Él pase. Palabra final, se terminó el tiempo. Esto está poderosísimo. Los exhorto. No hay mejor cosa que vivir apasionado por Dios y hacer la voluntad del Señor.
Y este es un tiempo que Dios ha llegado para que tú te postres a tus pies. Amén. Amén, pastor. Saúl se le quitó la corona. O sea, la corona se le fue quitada por no hacer la voluntad del Padre. Ok. No hizo la voluntad del Padre porque a él se le dio una... Claro, él no- aplicativamente sí. Ajá. No literal, pero aplicativamente sí. Amén. Yo realmente creo que el nosotros hacer y apasionarnos, no solamente por cumplir, sino transformar lo que nosotros hacemos, ponerle esa pasión que parezca nuestra, va a hacer que Dios cambie muchas cosas a nuestro alrededor, con nosotros hacer su voluntad de tal manera. A nuestro Nos vamos a nuestra primera pausa y continuamos con más de Hablemos TV. Como la imagen del cielo debe ser la de la tierra, y esa imagen es la tuya. Por eso nació Azor Blessing Salón, renovando tu imagen y afianzando tu estilo. Tenemos extensiones de pelo, venta y montura, productos para el cuidado del cabello, tratamientos capilares, manicura, pedicura, uñas acrílicas y ropas deportivas. Estamos ubicados en la calle Cañada 1265, Urbanización Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, 00920, 787-902-9556. Azor Blessing Salón, perfeccionando tu imagen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Continuamos en su espacio Hablemos TV. Bueno, tenemos algunas peticiones. Vamos a orar por Margarita Alonso, por depresión, angustia, por su hijo que está esquizofrénico. Vamos a orar también por Edward, por depresión. Vamos a orar por Talita Ramos, por salud y por su hija que sale de viaje. Vamos a orar también por Eduardo Solois, por salud. Vamos a orar por Blanca, por salud. Está encamada. Vamos a orar también por María Ortiz, por fortaleza, salud y su familia. Edgar pide por salud, tiene problemas respiratorio emocional. Jonathan, por una compañera para él. María Rodríguez, por salud. Víctor Meléndez, por su esposa. Ufania Aponte fue operada de corazón abierto, claro que sí, vamos a orar por eso. Rebeca Ortiz, por salud y también por sus hijos. Vamos a estar orando también por Ana Ríos de Toalta, pide oración por cobertura para su hija, por una situación un poco complicada de pareja y por todos sus hijos. Neida Torres, Santa Isabel, pide por sanidad y por fortaleza. Eduard Vega de San Juan pide oración por consuelo y fortaleza. Está pasando una fuerte depresión ante la pérdida de su mamá, se siente muy solo y tiene muchas batallas. Así que nosotros vamos a aprovechar este ambiente. Me voy a unir con los nuevos integrantes de la mesa y vamos a pedirle al Padre que se glorifique sobre cada una de estas peticiones. Síganos llamando y nosotros estamos creyendo, tenemos mucho testimonio de las cosas que Dios está haciendo y nosotros creemos que hoy no es la excepción. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de misericordia, Dios de poder y Dios de gloria, te presentamos ahora mismo en este altar cada una de estas peticiones y te pedimos que tu aceite fluya de manera sobrenatural. Tú conoces la forma y la manera de cómo resolver cada uno de esos problemas, cada una de esas peticiones, cada una de esas necesidades. Te la presentamos a ti, te la ponemos a ti, te llamamos a ti, oramos a ti y ahí lo hacemos en el nombre tuyo, Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué tal? Estamos ya listos para la segunda parte. Amén, bendiciones. Espero que lo que se traiga aquí hoy pues sea de bendición para cada uno de los que nos está viendo y aún para nosotros que traeremos esta palabra de parte de Dios. Amén, muchas bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven y gracias por estar ahí semana tras semana. Le bendigo en el nombre de Jesús.
Se quedó algo del grupo número 1 y lo vamos a tener que dejar. Si da tiempo al final lo tocamos de nuevo. Amén. Pero los otros 2 principios de estos 4 principios de reflexión espiritual, hablemos sobre la importancia de la sabiduría. Primero hablamos de la importancia de la voluntad. Sí, que era importante la voluntad, porque sin la voluntad había problemas. Y luego la segunda era el corazón, que no lo tocamos, se quedaron varias cositas aquí sin quedar. Dicho, la mitad del grupo pasado se quedó. Pero hablemos de sabiduría. El libro de Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría, o 7:1. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Ese temor. Ahora, el segundo elemento para nosotros, dijimos que hablamos de la reflexión, que era un cambio. Un cambio de dirección. Amén. Es muy importante en ese cambio de dirección incluir también este punto que se llama sabiduría. Hablemos de eso. Amén, pastor. Dice, hay un tópico que dice que de un comentario extravirgo que dice que si no temo a pecar, mi sabiduría se desvanece. O sea, si yo no tengo temor a pecar, la sabiduría se desvanece. O sea, que el temor a pecar debe de preceder a la sabiduría. Porque si no precede la sabiduría se desvanece, desaparece. Explícanos esto. Bueno, pastor, dije que si el temor a Jehová, a pecar, no está delante de la sabiduría. Por ende, si no precede la sabiduría, yo puedo pecar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no tengo ese temor de Dios, de fallarle a Dios. Entonces, mi sabiduría, mi conocimiento. Pero es como que lo único que garantiza que la sabiduría se quede, perdure, es que primero esté el temor a pecar. Si la sabiduría entra primero y después entra el temor a pecar, puedo pecar en cualquier momento. Sí, pero el pensamiento no perdurará la sabiduría. Pues, lo que me está diciendo es que la sabiduría no perdurará. No perdurará. O sea, se va a desvanecer. Es como que el problema no es si yo voy a pecar o no voy a pecar. El problema es si mi sabiduría se queda o no. Y ella me acondiciona, ella me dice, yo me quedo en esta casa, yo me quedo en tu vida, yo me quedo en tu mente, yo me quedo en tu pensamiento. Si tú primero, antes de obtenerme a mí, yo primero quiero encontrar en esta casa el temor a pecar. Si yo temo, o lo llama, si yo temo a pecar, la sabiduría se hace grande. Entonces hay mucha gente que quiere sabiduría y adquieren la sabiduría, pero la sabiduría no le dura. Porque la sabiduría es enemiga del pecado. Amén. Estoy hablando de la sabiduría espiritual. Sí, porque el mismo texto que se leyó lo dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, o sea que la zapata, el cimiento, lo que soporta, lo que mantiene, lo que sostiene a la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces, por si yo le tengo temor a Jehová, ese mismo temor va a prohibir de que yo peque. Entonces, al yo no pecar, mi sabiduría ¿Qué es lo que impide que yo peque? El temor. El temor. No, pues claro, pero es lógico, si yo temo a pecar, no peco. Sí. Es lógico. Lo que pasa, pastor, es que el temor a Jehová hace que uno se detenga ante el pecado. Porque si yo no tengo temor a Jehová, el día que se me presente algo que no está bien delante de Dios, bueno, si yo no quiero, no lo hago, pero no está el temor. El día que yo quiera, yo lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que dice que debe ir el temor primero. Yo leí en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Es decir, edificar es construir. La mujer que su sabiduría está conectada o está ligada o complementa su acción, su sabiduría perdura. ¿Por qué? Porque una mujer sabia va a construir, más aquella mujer que
que su... Porque fíjate, Ana, no dice que tú no puedes tener sabiduría sin temor. Lo que está diciendo es que el temor, ella no perdura. ¿Por qué tenemos una generación con poca sabiduría? Mira, para bregar con el matrimonio, la mujer tiene que ser sabia, el marido tiene que ser sabio, y hay que enseñarle a los hijos a ser sabio. Los maestros tienen que ser sabios. Los médicos para bregar con la gente necesitan ser sabios. Los pastores tienen que aprender a ser sabios. Los líderes gubernamentales tienen que aprender a ser sabios. Por eso que hay gente que dice, wow, con esa palabra que dijiste no fuiste sabio. No fue sabio de tu parte, no fue sabio. Amén. No fuiste muy sabio, no fuiste muy sabia. Entonces hay gente fracasando por falta de sabiduría. Pero es por eso, pastor, porque la sabiduría, no que no la obtienen, como te dijo, es que se le va. Ella no es amiga del pecado. Entonces ella entra, ella no tiene problema. Cuando ella entra, ella espera encontrar temor a pecar adentro. Amén. Cuando ella llega, ella mira la casa, ella dice que aquí yo no veo lo que me antecede. Es como si ella se apoyara del temor. Es como que el temor a pecar es su silla. Amén. Es donde él se sienta. Entonces hay gente que están pidiendo petición. Yo quiero que Dios me dé sabiduría. Y yo tengo para decirte, Dios te da sabiduría, pero primero en la casa entra temor a pecar. Amén. Si temor a pecar está ahí, sabiduría se queda. Sabiduría es como que sabiduría sin temor a pecar tiene miedo de quedarse en tu casa. Amén. Lo que pasa es que la sabiduría, si uno no tiene temor, yo diría, personificando la sabiduría, yo diría que la sabiduría diría, si el temor no está ahí, yo puedo herir, yo puedo ocasionar raíces de amargura en esa persona y en otra, porque cuando uno no tiene sabiduría, uno no tiene un buen lenguaje, uno no tiene un buen comportamiento, porque cuando... No, pero es que la sabiduría lo único que quiere es una cosa. Temor. Temor a pecar. Sí, porque ¿cuál es el problema? Que la paga del pecado es muerte. Ve, no hay vida. Se mata la sabiduría. Ve, la sabiduría va a decir, no, aquí yo voy a morir. Aquí va a haber muerte. Wow. Si no hay temor a pecar, pronto va a haber muerte. Amén. Entonces, por eso que la sabiduría está diciendo, ¿cuántos días tú vas a durar aquí? Depende de tus acciones. Depende si tú tienes, si cuando yo entro a la casa, yo encuentro temor a pecar. Ahora, veis decir algo que puede ser chocante. Hay personas que pueden tener, que puede ser que no están en pecado, pero no tienen temor a pecar. Está diciendo, mira, yo no lo hago, pero no, para mí no es nada. Pero el día que quieran hacerlo, el día que quieran hacerlo, lo hacen. Entonces, ¿puede haber alguien que peque con temor? Amén. Seguro, entonces ¿cómo peca con temor? Exacto, si tiene temor no debe de pecar. Si tiene temor no va. Se ve fuerte, pastor, pero yo diría que hay veces el temor está y puede ser que esa persona esté batallando con una debilidad que es mucho más fuerte. Posiblemente. Entonces tú estás diciendo que por su la debilidad puede violar el temor. El temor, muchas veces, pastor, sí, aunque después se arrepienta. Yo pienso que... Pero si el temor está colocado en el hombre precisamente para impedir que peque. Yo pienso, pastor, que las personas que pecan es porque tienen la sabiduría delante. Y el temor a pecar y el temor detrás. Exacto. Y el temor detrás. Cuando hablamos de sabiduría, la palabra yogma, estamos hablando de conocimiento de la vida. Amén. Estamos hablando de conocimiento de la vida. Entonces, sabio es aquel que conoce la vida. Aleluya. Digo, la sabiduría de Dios. Pero en ese mismo pensamiento que ustedes dijeron, si el temor a pecar precede a la sabiduría perdura. Pero si no precede, no perdura. En ese mismo pensamiento dice, todo aquel que sus acciones son más grandes que su sabiduría perdura. Si sus acciones son más grandes que su sabiduría perdura. Pero si su sabiduría es más grande que sus acciones, su sabiduría no perdura. Háblame del segundo punto de este pensamiento.
Bueno, pastor, cuando habla de que si sus acciones son más grandes que su sabiduría perdura. O sea, según el conocimiento que yo tenga, así deben de ser mis acciones. Mis acciones tienen que superar el conocimiento que yo tengo. ¿Por qué? Porque si no lo superan, es como que yo tengo un conocimiento, sé que debo de hacer algo y no lo hago. Dejo de hacerlo. ¿Cómo? Explica, no te entendí. Ok. Yo tengo conocimiento, sé, que usted dijo, acaba de decir. No, pero estoy hablando de sabiduría. De la sabiduría. Porque conocimiento no obligatorio. Porque conocimiento es conocer todo. Sabiduría es conocer la vida. O sea, sabiduría es prudencia o conocimiento de la vida como tal. Pero lo que el pensamiento dice es que primero está el temor a pecar y la sabiduría. Ahora está la acción. Fíjate que en el temor a pecar y la sabiduría está el asunto de preceder. ¿Qué es primero y qué es segundo? En la acción y en la sabiduría es un asunto de tamaño, de grandeza. Amén. Cuando mi acción es más grande que mi sabiduría se queda. Mi sabiduría es como la niña más pequeña de la casa. Amén. Ella se siente protegida por tus acciones. Pero cuando tus acciones son más pequeñas... O sea, lo que quiere decir, pastor, es que cuando mis acciones son muy pocas. Wow. O sea, yo sé que tengo que... voy a poner un ejemplo aquí. Yo sé que tengo que arreglar esta mesa. Pero nada más arreglo la mitad. Y yo conozco que tengo que hacerlo todo. Esa acción que yo estoy haciendo es muy poca a lo que yo debo de hacer, según el conocimiento que yo tengo. Entonces, ahí mi acción está por debajo de mi sabiduría. Yo lo que pienso, pastor, que muchas veces no logramos alcanzar metas o grandes cosas que queremos alcanzar en Dios, porque nuestra acción es menor que la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en Dios para poder alcanzar esas cosas, pero no hacemos lo que debemos hacer. Y es como si estuviéramos caminando sin rumbo, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos logrando hacer eso que tenemos que hacer. Entonces, no basta con saber si mi accionar no está primero. Está muy por debajo de lo O sea, si mi sabiduría es grande y mis acciones, mis acciones son pequeñas, yo hago poco, porque yo tengo que saber que debe de haber una concordancia entre mi acción y mi sabiduría. Sí, porque yo puedo saber mucho, pero si yo no hago nada, ¿de qué sirve mi conocimiento? Pero si yo hago mucho y eso que yo hago no está acorde con lo que yo sé, tampoco lo voy a lograr. Tiene que ser compatible. Tiene que ser compatible mi acción con mi saber. Amén. Porque si yo no lo hago compatible, entonces yo puedo tener mi sabiduría me puede engañar también. Así mismo es. Vayamos al último principio, el tiempo falla. Para poder entender bien la reflexión, primero voluntad, segundo corazón, tercero sabiduría, y lo cuarto que debemos de manejar para tener un buen GPS espiritual, se llama temperamento. Hablemos de una metáfora de cómo se manejan los 4 temperamentos en el mundo espiritual. Bueno, pastor, esto es muy importante porque dice que hay 4 tipos de temperamento. Sí, claro. Y si yo digo que está la persona que fácilmente se enoja, pero que fácilmente acepta la disculpa. Esa es la primera reacción. Expliquen eso. Bueno, pastor, dice que la persona que fácilmente se enoja, pero que fácilmente acepta la disculpa. Esta persona, al enojarse, pierde. Pues el enojo lo lleva a perder. Pero cuando acepta la disculpa, él gana. O sea, él repone la pérdida a través de la ganancia. Amén. Él repone lo que perdió a través de lo que él gana dentro de la conversación. Por eso que Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Amén. Entonces tenemos para los sabios
temperamento es sinónimo de inteligencia. Entonces, 4 niveles de temperamento, son 4 niveles de inteligencia. Entonces, tú tienes que medir a la gente por su temperamento. Y eso está muy fuerte. Tenemos muchas personas que son muy inteligentes, pero muy temperamentales. Entonces, lo estamos definiendo mal. Sí, porque a veces, pastor, decimos, wow, fulano sí es muy inteligente porque ha estudiado, pero no necesariamente el que ha estudiado es inteligente. Puede ser que él sea intelectual. Exacto, pero no obligatoriamente significa, y él sí es inteligente, pero ¿en qué grado de inteligencia está operando? Wow. Si es en el primero, segundo, tercero. Entonces, en el primero es el que fácilmente se enoja, pero fácilmente acepta la disculpa. Ese está en el primer nivel de inteligencia. Wow. Le faltan 3. Le faltan 3. Pero pastor, aunque en ese nivel uno vaya a recibir una recompensa, no por eso uno debe dejar de trabajar con ese temperamento. O sea, esa persona que se aira demasiado. Se irá fácil, pero también fácil. Se le va. Se le va, pero no por el hecho de que tú recibas como que repongas eso que hiciste con la ganancia. Ajá, la ganancia. No por eso uno va a dejar de trabajar con ese temperamento. No, todo va a depender si la gente se siente conforme en ese nivel temperamental de inteligencia. Lo mejor es que trate de buscar un nivel un poco más alto. Amén. Sí, porque a ese punto se va a quedar sola la persona. Pero ¿por qué no vamos al segundo nivel? Excusamos a Sara que no pudo estar en el día de hoy, así es que esperamos que donde quiera que ella esté o nos esté mirando, allí la mano del Padre esté con ella. Amén. Pastor, está el segundo nivel, que es el que difícilmente se enoja, pero también difícilmente acepta la disculpa. ¿Cuál es peor, el primero o el segundo? Wow, pastor. Bueno, pastor. Para mí, si me preguntan, yo creo que el segundo. ¿Es peor? Sí. Es porque el segundo es el que difícilmente se enoja. Difícilmente se enoja. Pero difícilmente acepta la disculpa. El primero es el que fácilmente se enoja, pero fácilmente acepta la disculpa. Y los dos tienen su lado. Porque el primero por lo mínimo se enoja. Pero no hay que hacer gran cosa para arreglarse. El segundo casi nunca se enoja. Pero sí se enoja. Tarda en aceptar la disculpa. Entonces, lo que hace es que anula la ganancia a través de la pérdida. Él anula el beneficio que él obtiene a través de lo que él considera que perdió. Wow. Hola, Shema. Yo creo que entiendan esto. Por eso el proverbista Proverbios 10:12 dice, el odio, despierta rencilla, pero el amor cubre multitudes de pecados. Wow. Está muy fuerte, porque si yo duro mucho para enojarme, pero cuando me enojo... Dice Liliana, los dos son negativos, pero creo que el segundo es peor. Sí, es peor. Lo que pasa es que es una bomba de tiempo, porque esa persona cuando se enoja es porque lleva un lapso de tiempo aguantando. Y entonces hay un problema, pastor, que cuando se une el primero y el segundo nivel, ahí hay problemas. Bueno, si se unen, pero vamos a imaginarnos que ellos están en niveles diferentes. El que está en el nivel 1 se enoja rápido, pero rápido resuelve el problema, pide disculpas o acepta la disculpa. El segundo, tú casi nunca lo ves enojado. Y esa persona hay que tenerle miedo. Pero el día que se enojó, entonces ese segundo anula su ganancia a través de la pérdida, porque está pensando en lo que perdió. El primero recupera la pérdida a través de la ganancia. Estaba molesto por lo que perdió, pero por lo que ganó se olvida de lo que perdió. Pero al segundo no. Al segundo tú le dices, mira, toma ese bolígrafo. Y te dice, no lo quiero por lo que yo perdí allá atrás. Y pierde 2 veces. Que así vemos eso a diario, que pensamos, dice, no, véteme de ahí, no te quiero ver. ¿Por qué? Por lo que perdió. Véteme de ahí. ¿Cuál es el tercer nivel? El que fácilmente se enoja, pero fácilmente acepta la disculpa. Ese es el tercer nivel. Es sorprendente que
que a ese le llaman piadoso. A ese le llaman un piadoso. Ese es difícil de enojarse y también es fácil de aceptar una disculpa. Necesitamos en nuestra generación gente piadosa. Amén. El piadoso, la palabra piadoso se deriva gramaticalmente de la palabra piedad. Wow. ¿Ve? Aquel que tiene misericordia. Misericordia de los demás. Que aprende a perdonar. Que aprende a ponerse en el lugar de otro. Que va a sufrir mucho en esta sociedad. Claro. Porque los demás se dan cuenta de eso y se quieren aprovechar de eso. Y por eso dice mucha gente. Valeria, como hablaron el otro día, se necesitan corderos. Ay, sí, ya que hay muchos lobos. Poner la otra mejilla. Amén. Sí, sí. Vámonos al cuarto nivel, que ese cuarto nivel hay que tratar de no llegar ahí. ¿Cuál es el cuarto? El que fácilmente se enoja, pero difícilmente acepta la disculpa. El que fácilmente se enoja y difícil acepta la disculpa. Ese es un malvado. Wow. Vive enojándose fácil, pero nunca acepta la disculpa. El libro de Génesis capítulo 4 dice que Caín se ensañó con Abel. La palabra ensañar es enojar. Amén. Caín se enojó. Palabras finales, oramos fuera del aire, el tiempo se nos fue. Wow. Amén, pastor. Yo pienso que esto es un tema que se debería dar seguimiento y aquella persona que tenga ese tipo, se identifica con algunos de esos, pues debería buscar ayuda, pastor. Ayuda. La mayoría de gente asesina están dentro de uno de esos 4 niveles. Amén. Rosa. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que mientras más el nivel de inteligencia tuya suba, mucho mejor será para ti. ¿Por qué? Porque el nivel, si estos 4 tipos de temperamentos son 4 niveles de inteligencia. Mientras más tú eleves tu nivel de inteligencia, más podrás controlar tu temperamento. Santiago escribió y dijo: la ira y el enojo no obra en la justicia del Señor. Aleluya. No hay acceso en la justicia de Dios para la ira y para el enojo. Amén. Así que son 4 niveles. Por eso mucha gente puede tener unción bonita, gloria bonita, pero no perdura. Su sabiduría no perdura. Son muchos elementos que no perduran en ellos, no se pueden quedar. Aquí tú tienes que ser molido. El tiempo se me fue ya. Santo, aleluya. Bien, te oramos fuera del aire. Nos vemos la próxima semana en un espacio más de Hablemos TV. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.